Y el título es Del cántaro a la fuente. Los españoles sabemos el dicho ese, tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió, pero no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Es del cántaro a la fuente. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Juan 4, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 25 en adelante. ¿Lo tenemos? Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, mi pasado. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, importante esto, creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho, me dijo todo mi pasado. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creo solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas para recibir su santa palabra. Y esto es una bonita historia, pero si la profundizamos, la confrontación que existe ahí en el pozo concretamente donde estaba la samaritana, es el pozo de Jacob. Y ella estaba allí, dice la palabra, con un cántaro. Y resulta que llega Jesús. Esta historia la sabemos todos, ¿verdad? Y Jesús, pues claro, ella le ofrece agua, Jesús le ofrece el agua de vida, que era él, y todo esto. Pero hay una confrontación. Esta mujer dice que había tenido ¿cuántos maridos? Y que ahora estaba... Y encima no estaba casada. ¡Qué fuerte! Eso es una confrontación tremenda, porque Jesús se lo recalca y Jesús se lo dice. Pero fíjese lo que ocurre, el milagro que ocurre aquí. Esta mujer, por su situación adversa ante la presencia del Señor, hemos oído luego en un versículo que esta mujer, al oír esas palabras, le dice: tú eres el Mesías. Y el Señor dice: sí, efectivamente, yo soy. Y cuando ocurre eso, ¿qué hace la mujer? Deja el cántaro. ¿Sabe qué representa el cántaro? Nuestro pasado. ¿Sabe qué representa el cántaro?
nuestras costumbres. Sabe que representa el cántaro la cotidianidad. Sabe que representa el cántaro cargar con nuestros pecados y nuestras circunstancias. Sabe que representa el cántaro, del cántaro al pozo, de la ciudad al pozo, de la ciudad al pozo. Y el Señor dice en su palabra que ¿de dónde nos ha sacado? Del pozo cenagoso. Pero resulta que esta mujer en su costumbre iba diariamente ¿a dónde? Al pozo. ¿Y con qué iba? Con un cántaro. Y ahí iba, y ahí iba, y ahí iba. Y sus circunstancias no cambiaban. Y yo no entiendo que esta mujer quería hacer las cosas bien y que esta mujer quería estar bien, pero no lo estaba. Y la cuestión es que tuvo que encontrarse con Jesús para que Jesús fuera el espejo de su alma, de su vida, y decirle claramente que eso estaba mal. Pero aquí en esta historia ocurren muchas cosas. Y también ocurre que, claro, esta mujer cuando realmente se da cuenta de lo que hacía mal y se arrepiente, porque dice que cuando suelta el cántaro significa arrepentimiento. No quiero más seguir esta vida que es de pecado. ¿Y qué hace? Suelta el cántaro. ¿Y acto seguido qué hace? Sale corriendo y va ¿a dónde? A la ciudad. Aleluya. Precioso evangelismo. Y claro, va a la ciudad corriendo, pero escuche, la ciudad sabía quién era esa mujer. La ciudad sabía que había enterrado a 5 maridos. La ciudad sabía que estaba con un hombre y no estaba casada. Pero va corriendo a la ciudad y dice que la ciudad la escucha. ¿Y por qué la escucha? ¿Por qué cree usted que la escucha? Porque iba sin el cántaro, porque iba sin el pecado, porque iba sin las circunstancias que la molestaban, porque había cambiado su vida. Porque si esa mujer hubiera ido a la ciudad con el cántaro, ¿qué hubiera dicho el pueblo? Por aquí me entra y por aquí me sale. Pero no, dice que la gente creyó por lo que la mujer dijo. Y creyó precisamente porque iba sin él. Ay, amigo, qué importante. A veces vamos con el cántaro por todos los lados, las formas, la religiosidad, como que creemos todo y resulta que llevamos el cántaro vacío. ¿Cuántas veces hemos visto y vemos todavía aún multitudes con el cántaro vacío? Pero yo no hablo de personas que estén fuera en el mundo, que es lo normal que ocurra, sino gente que se congrega en iglesias y está con el cántaro, que también representa la religiosidad, y el cántaro está vacío. Y mire, hay una cosa curiosa, que el cántaro, si usted le echa agua, el agua toma la forma de él. Y si lo echa el agua en una botella, ¿qué forma toma? Y si pone un pellejo, no sé en sus países si esto existe, un pellejo era una piel de vaca cocida y ahí se echaba el vino normalmente, antiguamente. Pues ustedes echan un pellejo agua y ¿qué forma toma el agua? Pues hay cristianos que se creen que Dios se va a adaptar a sus formas, a su cántaro. Y esto no es así, no es lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice que de nuestro interior correrán ríos de agua vida. Y nosotros somos los que nos tenemos que adaptar ¿a qué? A la fuente de vida, a Jesucristo. Y Él nos llena y Él nos da el agua de vida. Y nunca más tendremos ya más sed. ¿Pero por qué? Porque es Dios quien transforma el envase. No nosotros los que hacemos que se amolde Dios a nosotros. Qué triste es cuando no... Mire, ¿sabe cuándo se me ha ido ahora. Bueno, muy fácil. El tema de la circuncisión, ¿no? La circuncisión, el pacto de Abraham, sabe que a los niños les circuncidan, les cortan parte del prepucio, y porque es un pacto que Dios hizo con Abraham y lo tenían que hacer toda la descendencia, ¿no? Y lo hacen a los
al octavo día. Al octavo día. ¿Por qué al octavo día? Porque mire, si nosotros dejamos a la carnalidad crecer mucho tiempo en nuestra vida, es más difícil que Dios circuncide nuestro corazón. Y esto es así, por eso Dios hizo el pacto con Abraham al octavo día, porque un nene no resiste. Y nosotros no tenemos que ser circuncidados del prepucio, evidentemente, ¿no? Esto sí que es algo que para el pueblo hebreo y para los judíos, y gloria a Dios, no es pecado y está bien y ellos deben de cumplirlo. Pero nosotros que no somos judíos, lo que tenemos que circuncidar es nuestro corazón. Lo que tenemos que circuncidar es la carne, es lo que molesta. Y contra antes lo hagamos, mejor, porque si no la carne pesa mucho y luego es muy difícil, ¿verdad? Queremos disfrutar de la vida, queremos disfrutar del agua de vida, pues debemos de dejar la muerte. ¿Y qué es la muerte? ¿Qué nos lleva a la muerte? El pecado. Y eso es lo que hizo esta mujer, tan sencillo como dice, me he encontrado con el Señor. Yo no puedo entender una persona que haya tenido un encuentro con el Señor que siga con el cántaro. No lo entiendo, no lo concibo. Sí concibo que seguimos con nuestra carnalidad, porque estamos en la tierra, que seguimos con nuestro estado de humanos, que estamos aquí, pero no concibo, evidentemente, que no dejemos el cántaro a un lado, todo lo que nos molesta, todo el pasado que nos ha estado agobiando, abrumando y doblegando, cuando hemos conocido al Señor. Y entonces, cuando conocemos al Señor, gloria a Dios, dejamos el cántaro. Y acto seguido en nosotros hay una revolución. ¿Y esa revolución qué hace? Compartir nuestra experiencia con los demás. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Y nosotros la experiencia con Dios la debemos de compartir con los demás. Por eso ahora vamos a salir a cantar villancicos a la ciudad de Javia, porque lo que queremos, ¿qué es? Compartir con la ciudad la alegría que hay en nosotros, el gozo que hay en nosotros y sobre todo que hemos tenido un encuentro con Jesús y que ya no vamos a ir con el cántaro. ¿Usted se imagina que vamos a esa plaza fumando, bebiendo, emborrachándonos, tomando o yo qué sé el qué? Pues dirán, uno más de este mundo. Pero si nosotros vamos porque vamos a comprar velas, en España se llaman cirios, sí, se llaman así. Se llaman cirios, claro, si llevas una vela y tú la prendes, al derretirse te quemas. Tienes que ir con un cirio que lleva un plástico. Y ese plástico, pues vamos a comprar muchos para que vayamos todos mejor y los vamos a encender. Y ahí vamos a empezar a cantar villancicos. ¡Gloria a Dios! Pero tenemos que ir sin él. ¡Ay! Claro, y miren, ninguno somos perfectos, ¿eh? Porque a todos el Señor nos ha confrontado. A todos el Señor en el pozo de Jacob nos ha dicho, deja el cántaro, ya está bien, tira, dale una patada al cántaro, hombre. Y entonces, acto seguido, iremos. Y qué curioso, el milagro este fue tremendo, porque la gente aceptó a una mujer que había sido pecadora, pero vamos, pecadora, y aceptó la palabra que traía solamente por una actitud, y es que había dejado el cántaro, había dejado su pasado y había cambiado de forma de vida en un momento. ¿Y cómo puede ser? No, es que nosotros somos así, todos los humanos. Uy, esto lo tiene que demostrar. No tiene que pasar meses para que se restituya esto. Así somos los humanos. Pero aquí no hubo meses, hermano. Esta mujer se arrepintió en el momento. En el momento, y en el momento fue allá. Y Jesús no la juzgó. Y el pueblo no la juzgó. Porque no llevaba el cántaro. No le identificaba el pecado ya en su vida. Y yo te digo una cosa. Pero vamos, en aquellas tierras, en aquel tiempo, una mujer que había perdón la expresión, que había enterrado a 5 maridos y que estaba con otro y no era su marido, imagínese el boca a boca a lo que era. Pero mira, Dios utiliza todo. Amén. Yo no sé los pecados que usted tenía, yo conozco los míos. Y ya lo he dicho varias veces, muchos se identifican con el hijo pródigo.
Yo no me identifico con el hijo pródigo, me he identificado siempre con el endemoniado gadareno. Entonces, cada uno, gloria a Dios, se tiene que identificar tal le ponga, pero yo me he identificado siempre con el endemoniado gadareno y Dios me liberó. Ayer mismo estábamos viendo cuánto era una legión. ¿Sabes cuál es una legión? 6.000. Dios, este hombre estaba pilladísimo. Pues así estaría yo, o igual más incluso. Pero Dios me liberó y dejé el cántaro. Y no importó mi carnalidad en el sentido, cuidado con lo de carnalidad, no me importó que siga habiendo pecado en mi vida porque habita en mí. Lo dice la palabra. Pero está sujeto a Cristo y está limpio por el sacrificio de Jesús y su sangre. Aleluya. Y diariamente a través de la palabra de Dios me limpio con el agua de vida que es Cristo y la fuente de vida es Cristo. Pero la palabra nos limpia y nos limpia y nos limpia y nos limpia. Amén. Ya hablamos de esto sobre la fuente, ¿verdad? La fuente del tabernáculo, que es lo que simboliza la palabra del Señor. Ahí está, ven el tabernáculo y justamente entre el altar del incienso, el altar del sacrificio, que es donde sale el humo, y el lugar santo, hay una fuente. Eso representa la palabra de Dios. Y ahí se tenían que lavar los sacerdotes. Y nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y tenemos que pasar por la fuente, que es la palabra de Dios. Y claro, el altar del sacrificio antes, que es el sacrificio de Jesús, gracias a él tenemos acceso. Amén. Bueno, no me quiero desviar. Cuestión. Aquí ocurre un segundo milagro. Creen en lo que la mujer dice el pueblo, pero luego dice que fueron, ¿dónde fue el pueblo? ¿Al pozo? No nos va a decir el Señor que vayamos al pozo, por Dios. Dice que fueron a Él, no al pozo. Habitualmente los humanos somos, como dicen las ovejas, ¿no? Donde va uno van todos, donde va Vicente va la gente. No, hombre, por Dios. O sea, no, la samaritana, esta mujer viene del pozo y ahora vamos como ciegos al pozo. No, dice que fueron a Él. Y entonces, ¿ellos qué tuvieron? Una experiencia con Él. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Mire, antes creíamos porque nos dieron testimonio del Señor. Esta mujer me dio testimonio de Dios, del Mesías, y creí. Pero ahora ya no solo creo por lo que me han dicho. Ahora creemos por lo que hemos visto y por lo que hemos conocido a Dios. Y así ocurre en nuestra vida. Hay muchas personas o personas que han venido a nosotros y nos han venido a hablar de la salvación de Cristo. Y hemos conocido a través de ellos. Pero una vez que tenemos una experiencia con Dios, ¿qué ocurre? Que ya no creemos solamente por lo que nos han dicho, sino que creemos porque hemos tenido una experiencia con Dios. Amén. Y qué bonito, no hay cosa mayor que tener una experiencia con el Señor. Amén. Bueno es Dios. Amén. Gloria al Señor. Salmo 40, versículo 1 al 4. Se oye bien. Yo es que creo que me estoy escuchando rebote aquí. Perdone que se lo diga. Salmo 40, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. El rey David dice estas palabras, ¿no? Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar, ¿de dónde? Del lodo, y puso mis pies sobre la peña y enderezó, ¿qué? Mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿qué? Aleluya, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Verán esto cuántos? Muchos, y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre y la mujer, digo yo, que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén.
Mire lo que está diciendo el rey David aquí. Es algo similar a lo que le pasó a la samaritana. Está diciendo claramente, pacientemente esperé al Señor. Mire, ¿por qué tuvo un encuentro el Señor con la samaritana? ¿Usted cree que el Señor iba, bueno, ahora voy por aquí y me encuentro un pozo? Y allí hay una mujer. ¿Usted cree eso? ¿Que fue una casualidad? En Dios no hay casualidades, hay causalidades. Y Dios fue allí por algo. Y fue porque esa mujer necesitaba un encuentro con el Señor. Y fue porque había una mujer necesitada que necesitaba ese encuentro con Él. Y aquí el rey David, ¿qué necesitaba? Un encuentro con Dios. Y el rey David aquí lo estaba proclamando, lo estaba diciendo, pacientemente esperé ¿a quién? Al Señor. Y entonces cuando nosotros vamos al Señor, ¿qué hace el Señor? Lo mismo que hizo con el rey David. Se inclinó a Él. ¿Y oyó qué? Y esto es lo que ha hecho con nosotros. Cuando nosotros soltamos el cántaro, cuando nosotros soltamos todo lo que representa el cántaro, el Señor nos escucha, el Señor nos oye. Y entonces hay una transformación, ¿verdad? Y fíjate, dice, una vez que ocurrió eso, una vez que el Señor se inclina y pone oído a nuestro clamor, ¿qué ocurre? El milagro de nuevo. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Pero una vez que ocurre eso, eso se llama restitución. Mira, yo no puedo entender que haya cristianos que se crean que no existe la restitución. Mire, si nosotros hemos hecho algo mal, no es que tengamos que pagar todo el mal que hemos hecho, porque para eso Cristo hizo el sacrificio, pero tenemos que restituir lo que a nosotros nos compete. ¿Qué significa esto? Yo no sé el mal que usted ha hecho a su familia, o a su pareja, a su tío, o a su abuelo. No lo sé. Pero el mal que usted haya hecho y lo pueda corregir usted, corríjalo si ha tenido un encuentro con el Señor. Yo hice mucho daño a mi familia anterior de conocer al Señor. Y tuve que restituir, y tuve que pedirles perdón, y tuve que andar con mucho amor con ellos, y en el sentido de que tenían que ver que yo había soltado el cántaro de verdad. Y mire, yo puedo decir, no sé, mi padre a los últimos tiempos de su vida, sí que es verdad que era un hombre ateo, pero los últimos años de su vida él me decía, de vez en cuando le preguntaba, papá, pero sigue sin creer. Claro, era lo habitual que yo hablaba con él. Y los últimos años decía, algo tiene que haber, porque si Dios te ha cambiado a ti. Eso me decía. Un hombre ya con 80 años. Tremendo. Pero claro, para que él viera ese cambio en mí, tenía que haber dejado el cántaro. Si yo hubiera seguido con los pecados de antes, ¿usted cree que mi papá llegó a decir eso? ¿Podría haber llegado a decir eso? Pues ese es el poder del testimonio de dejar el cántaro. Pero el rey David pasa lo mismo. En el momento que el Señor se inclina, nos oye y nos hace nuevas criaturas, ¿qué pone el versículo 3? ¿Qué sucede? Lo mismo que con la del cántaro. Y puso luego en mi boca, ¿qué? Palabras nuevas. Alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué dice? Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué tienen que ver? Nuestro cambio, nuestra transformación, que hemos soltado el cántaro. Y entonces sí, hermano, entonces su familia tiene más opciones de que acepte a Cristo. Entonces nuestros amigos tienen más opciones de que acepten a Cristo. Entonces la ciudadanía de Javia tiene más opciones de que acepten a Cristo. ¿Cuándo? Cuando ya no vean al viejo hombre, al indio, como dicen ustedes, ¿verdad? Que vean a la nueva criatura que solo es en Cristo Jesús, porque no lleva cántaro. ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno! Qué bueno que el Señor nos ha librado del cántaro. Amén. Fiel es Dios.
Y fíjate lo que dice todavía el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, porque no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. O sea, no tiene otro enfoque que agradar a Dios. Amén. Y no se despista con tonterías. Amén. ¿Y cuántas veces nos despistamos con tonterías, hermanos? Sinceramente, somos pero muy torpes. Somos torpes. Por naturaleza, yo lo sé. Pero cuando nosotros nos conectamos en Dios, dejamos el cántaro de nuestro interior, corren ríos de agua viva. ¡Ta! Automáticamente salimos corriendo como un cohete y testificamos con efectividad, porque realmente hemos dejado el pecado donde debe de estar, sujeto y limpio por la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que nos dice Lucas 22, del 7 en adelante. Tremendo también aquí. Esto es tremendo lo que vamos a leer ahora, ¿eh? Bueno, todo es tremendo, pero esto vamos. Lucas 22, el Evangelio de Lucas 22, del 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Lucas 22, del 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de Pascua. Llegaba la gran fiesta. La gran fiesta. Celebrar la Pascua para el pueblo hebreo es la gran fiesta, ¿vale? Entonces llegó ese día. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿pero dónde quieres que la preparemos? Mira, hay una cosa curiosa en esto. El Señor, si alguien no es religioso, y nunca lo será, es Dios. Cuando los discípulos le preguntan, ¿y dónde la vamos a preparar? Es porque sabían que Dios es imprevisible. No sabe dónde les va a mandar o qué les va a decir. Lo que está claro, que deja este versículo claro, es que el Señor nunca celebraba la Pascua en el mismo lugar. Porque si no, jamás le hubieran preguntado eso. Si no, ellos ya sabrían dónde iban a celebrar la Pascua. Pero no, le preguntaron, y simboliza que el Señor no es de costumbres, sino que hace cosas nuevas. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Nos hemos quedado en el versículo 9. Y el versículo 10 dice: y les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, entendemos que es Jerusalén la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Y el versículo 13 dice: fueron pues y hallaron como les habían dicho y prepararon la Pascua. Amén. Gloria a Dios. Qué curioso. El Señor les dice a los discípulos que vayan a Jerusalén y que vayan allá, y en una calle verán a un hombre ¿con qué? Pero en ese cántaro, ¿qué había dentro? Y es diferente que el cántaro de la samaritana, porque sabe una cosa, en el cántaro de la samaritana no había el agua de vida, pero en este cántaro sí que había agua, y representa el agua de vida. Pero miren lo que le dice el Señor: ustedes síganle hasta la casa, pero no hablen con él. No lo dice la Biblia, pero evidentemente no dice que hablen con él. ¿Me está entendiendo? Y si la Biblia dice que no hablaron con él, es porque no hablaron. Así que el Señor no les dijo: no hablen con él. Simplemente tienen que seguirle. ¿Y a dónde le tienen que seguir? Hasta una casa. ¿Y en esa casa quién saldrá? El padre de familia. ¿Y a qué representa hoy en su vida el padre de familia? A Dios Padre.
Y dice, y una vez que ese hombre vaya a la casa, ya no habla más del hombre del cántaro, sino que el padre de familia es el que le recibe y celebran la Pascua. Y su conversión y la mía, ¿cómo fue, hermanos? Por hombres y mujeres que llevaban el cántaro, esta vez sí, pero llevaban un cántaro que estaba lleno de agua de vida, que era Jesús dentro de ese cántaro, que representaba, ¿verdad? En este caso, este hombre era el guía, era un utensilio que Dios utilizó, ¿para qué? Para que la gente fuera, para que sus discípulos fueran a la casa del Padre. Y en la casa del Padre, allí sale el padre de familia y entonces prepara lugar para la Pascua. ¿En su vida ha sido ya así? ¿Ha celebrado la Pascua? ¿La bendición de Dios en su vida con el padre de familia? ¿Lo ha celebrado? Pues ahora usted tiene que ser el hombre del cántaro. En este caso, que llevan dentro del cántaro el agua de vida, la fuente de vida. Este cántaro, más que un cántaro, representa la fuente de vida. Y mire, en la Iglesia Universal hay hombres con un testimonio tremendo. Amén. En la Iglesia Universal hay hombres y mujeres que predican la palabra, pero tremendo. Amén. En la Iglesia Universal hay personas que Dios utiliza a través de los ministerios y dones que Él da de una forma tremenda. Hay hombres y mujeres capacitados, sí, pero ¿qué son? Hombres del cántaro, que Dios les utiliza momentáneamente con un motivo. Y el motivo es que la gente luego vaya a la casa del Padre y celebre la gran fiesta de reconciliarse, de haberse reconciliado con Dios y festejar de que han dejado, porque usted sabe que en la gran fiesta hebrea, en la Pascua, lo que se celebra es haber salido de Egipto. Haber salido de Egipto. Y Egipto representa al mundo, al cántaro, pero no el cántaro del hombre, sino el cántaro de la samaritana. Y eso es lo que somos, hermanos. Y la palabra correcta es ser utensilios para Dios, pero de honra. Porque dice la palabra del Señor que hay utensilios de honra y de deshonra. Y nosotros, los hijos de Dios e hijas de Dios, ¿qué tenemos que ser? Utensilios de honra. Gloria a Dios, hombres y mujeres que hemos bebido del agua de vida, de la fuente de vida, que es Jesucristo, que hemos soltado el cántaro, que hay una revolución en nuestra vida y salimos al pueblo, a la familia, a los amigos, a todo el mundo y le decimos, Cristo vive, Cristo le ama. Gloria a Dios, y por ese testimonio muchos creerán, y esos que creen cuando vayan a los pies de Jesús y Jesús les abrace, ¡wow! La gran fiesta. ¡Qué bendición, hermano! ¿Cómo no vamos a vivir nosotros en una fiesta continua? Y a veces nos levantamos por la mañana llorando. Hace poco, a la entrada del culto, hablábamos de esto, ¿verdad? Cuando empezamos a escuchar los testimonios de los demás, nosotros nos levantamos con nuestras penurias, pero empezamos a escuchar los testimonios de los demás y nos quedamos, qué irresponsable que soy. ¿Amén? ¿No las pensó? Muchas veces, yo muchísimas. Digo, ¿pero de qué me quejo? Por Dios, soy como un niño de colegio. Y tenemos que estar en una fiesta permanente, continua, amén. Y gloria a Dios si Dios le utiliza como un hombre y como una mujer, que Dios quiere utilizarle. Gloria al Señor. Y usted tiene que ser valiente. Usted, ayer le compartí a los jóvenes de la iglesia, usted tiene todavía grandes sueños. No grandes metas solamente, que está bien que las tenga, pero el Señor lo que quiere es que esas metas se creen, sea un sueño de Dios, se cumplan los sueños, porque las metas están bien, hermano, y nos ayudan a veces,
Pero mire, cuando una meta se convierte en un sueño de Dios cumplido, la meta está más que superada. A esas metas humanas que nosotros ponemos, yo me las pongo, me ayudan. Pero cuando es Dios quien me ayuda a cumplir esas metas, gloria a Dios. Y les compartí algo claro, les compartía sobre cuando uno se casa. Sí, ellos no estaba casado ninguno, por eso se lo dije. Y le dije, mire, si usted quiere que el sueño del matrimonio de Dios se cumpla en su vida, que no sea una meta. Porque si su meta es casarse, en la misma meta se puede dar el morrazo. Bueno, el morral. Perdonen la expresión, soy muy español en ese aspecto. Que te das de frente, ¿no? Te das de boca. Entonces, pero esa meta que uno tiene de casarse es mala. No, es buena. Pero hay que ir al orden de Dios. Y en el orden de Dios, Dios nos ayuda. Y esas metas que a veces son humanas y a veces divinas, porque son sueños que Dios quiere que cumplamos. Y si Él nos ayuda y le obedecemos y nos dejamos guiar con Él, eso es precioso. Eso es precioso, porque son sueños cumplidos. Le he puesto un ejemplo, pero imagínense la cantidad de ejemplos que hay en su vida y en mi vida. ¿Cuántos sueños todavía no ha cumplido en el Señor? ¿O cuántas metas buenas que Dios dispone en su vida no ha cumplido? Yo no sé la edad que tiene, yo ya tengo una edad, pero todavía hay metas en Dios que Dios quiere darme y se van a convertir en sueños. ¿Cuándo? Cuando yo le obedezca a Dios y se las ponga a Él y vaya en su orden en obediencia. Y yo ya no quiero llegar a metas, quiero llegar a que se cumplan los sueños de Dios en mi vida. Y sabe, yo quiero llegar a la meta de la salvación, y usted también, claro que sí, ¿cómo no? Pero ¿sabe que hay alguien que tiene ese sueño antes que usted? ¿Y sabe quién es? El mismo Dios. Bueno, ese sueño es decir, un poco el propósito. Dios tiene el propósito desde antes de que usted y yo fuéramos creados en el vientre de nuestra madre. Lo que quiere es que esa meta, ese propósito, que se cumpla en un sueño, hecho realidad, y es poder estar en la Nueva Jerusalén. Amén. Amén. Así que ánimo, adelante. No nos entretengamos con el cántaro que no conviene, con el cántaro vacío, con el cántaro que no va a ningún lado. Sí, bueno, va a un lado. La ciudad al pozo, del pozo a la ciudad, de la ciudad al pozo, del pozo a la ciudad. No nos conviene. Dejemos que Dios llene nuestra vida con su agua. Y entonces habrá renuevo, y entonces habrá bendiciones, y entonces las metas y los sueños en Dios también se cumplirán. Y para acabar quiero leerle en Jeremías 18, el profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, es decir, que obedeció. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué somos usted y yo? ¿Qué somos usted y yo? Vasijas de barro. Y muchas veces el Señor
según nos está moldeando. Dice su palabra que le dio al profeta Jeremías la primera vasija que estaba haciendo. Escuchen, el Señor no es un principiante de alfarero, porque yo puedo entender que a un principiante de alfarero se le rompa la vasija, pero aquí no, es el alfarero perfecto. Y dice que el alfarero perfecto, según estaba moldeando la vasija, ¿qué pasó? No se rompió la vasija. Él la rompió. ¿Y sabe por qué la rompió? Porque no era perfecta. Pero no se quedó ahí, sino que ¿qué hizo? ¿Pero sabe con qué barro? ¿Con otro barro? Tremendo, ¿verdad? Con el mismo barro hizo una vasija en excelencia. Porque Dios todo lo que hace, lo hace en excelencia. Y cuando ve que nosotros tenemos imperfecciones, viene a nuestra vida y nos rompe. Y qué bueno es cuando Dios nos rompe y nos quebranta y empezamos a llorar y empezamos a descubrir cosas de nuestro interior que ni sabíamos cómo le pasaba a la samaritana. Bueno, ya lo sabía, pero a veces nosotros los pecados, ¿sabes?, les tenemos tan asimilados que les dejamos ahí y tiene que venir de nuevo el Señor a decirnos, esto está ahí, suelta el cántaro, porque Él nos quiere hacer vasijas nuevas. Gloria a Dios. ¿Y para qué vasijas? ¿Para aportar a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a la fuente de vida, al único agua que cuando bebemos nunca más tendremos más sed. Amén.